Hola a todos y todas. Estamos en Taekwon, un lugar dedicado a las artes marciales, su práctica, su desarrollo, sus métodos y mucho más. Acompáñanos en esta aventura. Si te gusta el contenido, compartilo, suscríbete, déjanos tu mensaje, un me gusta. Tu colaboración es muy importante para continuar nutriendo este espacio. Acompáñanos a crecer juntos. Bienvenido a este espacio de escucha en donde, bueno, como habrás visto, ya le hicimos entrevistas a varios Sí, profes de Tai Chi de Latinoamérica, de Iberoamérica. Bueno, y acá, o sea, tomamos a personas de nivel. Y y me consta que tenés un nivelazo en el Tai Chi, que tenés un muy buen nivel, un muy alto nivel de Tai Chi. Creo que nos empezamos a hablar en el 2018 más o menos, nosotros, así con charlas casuales, y nos sí, conocimos sí, ahora presencialmente en el encuentro de Liang de Hua, en el seminario de Liang. sí, sí, y fue muy, también yo opino lo mismo de ti, así que vamos a tener una conversación muy entretenida, porque cuando hablamos de nivel de Tai Chi, quiere decir que nos hemos metido en todos los rincones que nos hemos podido encontrar de esto, y como estábamos hablando antes de la grabación, cuestionando todo, sobre todo haciéndose las preguntas que nos hagan tomar esto que parece tan inasible, pero que cuando lo llevamos a la corporalidad empieza a darnos algunas certezas. Tal cual. Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer es sobre tu recorrido en el camino. ¿Cómo fue tu recorrido, tu búsqueda y tu recorrido en el arte interno? Mira, bueno, yo desde siempre he tenido interés en las artes marciales en general. Hubo un tiempo cuando niño en que yo le decía a mi madre, cada vez veía una escuela de judo, vamos para allá, una escuela de karate, vamos para allá. Era como todo era una buena respuesta para esta inquietud. Y después hubo un tiempo en que me quedé más en el kung fu, ¿ya? Sin llegar a un nivel de profundización muy grande, pero sí con alta práctica, digamos. Digo que no a un nivel muy alto porque cuando descubrí el Tai Chi, como que ahí fue un punto de quiebre importante. Lo vi en el Valle del Elqui, mucha gente haciendo esto, y yo quedé mirando, esperando a que estas personas terminaran esto que estaban haciendo, que me llamaba mucho la atención, y bajo a preguntarles qué es lo que estaban haciendo. Me dijeron el nombre, y en esa época, o sea, entre el Valle del X y Santiago, el nombre quedó por los vilos, o sea, se me olvidó era lo que me habían dicho, pero quería buscarlo nuevamente hasta que encontré una escuela de una mujer acá que tiene una escuela hasta el día de hoy, que ha sido una precursora en este tema, y en Chile, digamos, ¿ya? Y ahí fueron los inicios. Y como te digo, como te decía antes, la confianza completa en que uno llega a estudiar Tai Chi a algún lado y pones el corazón en la mano de la persona, porque uno dice, esta persona sabe, esta persona me va a enseñar y no lo cuestiono más. Y bueno, estamos en Santiago de Chile, en este caso, Sí, y uno cree, así como automáticamente que es como que encuentra una escuela de Tai Chi y es como estar en Pekín. Es como lo mismo. Bueno, el tiempo te da otra perspectiva, y en esos tiempos, con la mejor intención de la gente que hacía Tai Chi en Chile, uno iba armando este cuento
la mejor información posible. Bien, Así ahí empezó. está. Ahí llegaste a mi segunda pregunta. Porque en el viaje, en este viaje, hay algo que seguro cambió, va, Sí, asumo, pero te voy a preguntar ahora, ¿qué es tu concepción? ¿Vos podés recordar tus primeras concepciones del Tai Chi? ¿Cómo concebías al Tai Chi? ¿Y cómo fue cambiando? ¿De qué era? ¿De cómo se sí, practicaba? sí, perfecto, recuerdo perfecto. Yo tenía una expectativa que el aprender la forma, el seguir a la persona que me estaba incluyendo de la mejor manera posible. Yo trataba de ponerme en la primera fila. Si es que yo quedaba atrás en el grupo, ya estaba en problemas, porque ahí tenía que ver a los que estaban al frente, que se suponía que habían visto bien, entonces ojalá yo iba a poner la mano en un lugar más o menos correcto. Y me daba muchas veces la sensación de que iba bien, era mi único indicador. Yo sentía y pensaba que lo estaba haciendo muy parecido a esta persona que me estaba instruyendo, que era todo mi indicador. Entonces yo decía, asumía, vamos bien, estamos súper bien. Primera concepción. En cualquier minuto pasa algo acá. Es como que, sin embargo, claro, el Tai Chi en Chile empezó a subir de nivel en términos de información. Llegó gente con práctica que tenía un linaje, un mensaje, una información, un tipo de instrucción con mayor detalle. Eh, ahí el tema empezó a cambiar. Estamos hablando a mitad de los 90 y hubo una persona en particular que fue un médico cubano que estudió en China bilingüe, entonces teníamos por ahí acceso a un montón de información que ya, o sea, en ese minuto entrar a los clásicos, entrar a las lecturas sobre Tai Chi fue súper importante. Entonces, este maestro se llama Antonio Cordero Escobar. Qué bueno Es una honrarlo. persona que yo quiero mucho, todavía sigue aquí ejerciendo la medicina china y ahí fue como la explosión ya de apertura de mente de qué es lo que estamos hablando y empezar a sopesar el tema de la información que tiene que ser más objetiva, correcta en el fondo, más que objetiva, que la pista te guíe hacia percepciones. Se integró el tema marcial de una manera mucho más explicada y con sentido. Fuimos a Buenos Aires con este profe. Ah, mira. Es- Estuvimos allá, fuimos a un campeonato iberoamericano de artes marciales chinas en el estadio River. Ah, sí, sí, Y sí. la idea era ir a conocer gente, el tema que logramos. Participamos, pero el tema de participar no era el foco. Llevábamos nuestras espadas, nuestros sables, pero el tema era ir a conocer gente y fue muy agradable esa estadía en Buenos Aires. Qué lindo, qué lindo. Sí. Bueno, y en este peregrinaje, ¿hubo un momento específico en el que sentiste que entraste en la puerta, que pasaste la puerta y que el proceso de transformación y esa alquimia del Tai Chi acá empezó? Podés decir, bueno, acá marcó una diferencia. Este principio, esto marcó la diferencia. Pues no, podías. Sí, sí, hay yo creo que unos dos momentos o tres momentos más que fueron muy importantes. Uno, bueno, este profe cubano me comenta, bueno, es bueno que tú veas otras fuentes de información, es bueno buscar más. Y ahí yo conocí a un maestro al cual le dicen King en Chile. Es una persona que es no sé si se puede decir ex monje. Yo creo que esta gente son monje para siempre, pero después
empiezan a hacer el mundo civil, digamos. Es un monje que llegó al año 80 y tantos a Chile y creó un instituto. Yo fui para allá y formé parte de como el grupo de instructores como por 5 años. ¿Ya? Antes tuve 6 años con el otro profesor. Y el maestro King, una persona súper generosa, con un corazón muy grande, sí tenía todo este manejo interno y lo hacía saber de una manera muy particular. En el fondo, tocando, etcétera, tal vez no había mucha explicación exacta o paciencia, por ejemplo, en vez de explicar el proceso de hundir el chi, de conectar con, sino que te decía, piensa abajo. Y con el piensa abajo ya te estaba diciendo todo. Y ahí nomás lo decía. Si que tú querías proyectar, si aquí, mire la pared nomás, ponga las manos para allá y quédate en esa postura 1 hora. Y entonces él desaparecía. El término importante ahí fue que él era un Pong increíble, un Tai Chi de un nivel altísimo, y fue la persona a la cual yo le pregunté cuando invité a Lian de Hua a Chile. Lo mismo hizo Hernán Argentina en el mismo tiempo, en el mismo día, creo yo. Yo le pregunté al maestro Kim sobre el linaje y fue de gran ayuda. No sabía quién era Lian de Hua, tampoco sabía quién era el maestro de Lian de Hua, Sí. pero sí sabía quién era Wu Shen. Ah, Ahí sí. Entonces va y me pregunta, porque fuimos a almorzar. Yo lo invito a almorzar para que me diga, oye, yo conocí a un maestro que se llama Leán de Hua, pero quiero que tú me digas si es que la intuición y esta conexión va por un buen camino. Finalmente me dice, Wu Shen, ¿estás seguro que...? Sí, pues sí, estoy seguro, porque Leán de Hua me comentó que esta era su línea. Ya, invítalo a ojos cerrados, me dijo, invita a todas las escuelas que puedas encontrar de Tai Chi en Santiago, y cualquier problema que tenga él, yo lo pincho. Si es que tiene algún problema, yo le hago acupuntura, pero dile que venga, páselo muy bien y abra este evento a todo el mundo. Y así lo hice, invité a todo el mundo. Ahí pude conocer a gente de diferentes escuelas de Tai Chi que no tenía idea que existía, porque son como feudos cerrados, pero esa vez nos encontramos. Y pude invitar también en agradecimiento a mi primer profesor de Kung Fu. qué Lo bueno. invité Qué buena para que experiencia, asistiera. qué buena experiencia. Sí, sí. Y vino, po, vino Liang, que estuvo acá, y vino con la esposa la primera vez. Estuvo antes en Buenos Aires, donde tú lo conociste. Y bueno, y creo que el punto crucial ya fue haber recibido a Lian acá después de que el primer día, llegamos. Yo antes vivía en Rancagua, entonces voy al aeropuerto, llega este caballero con su señora y partimos en el auto desde Santiago para allá. Entonces, ni una palabra en los primeros 100 kilómetros, creo yo, así. Y que venían con jet lag, venía cansado, Claro. ¿no? Miraban así, estaban como que no se hallaban todavía. Pero bueno, para hacer el resumen, llegan, comen, como que se asientan ya un poco más ahí. Y luego me dice, bueno, ah, ¿tú quieres practicar? Y yo le digo, sí, pues, sería bueno. Vamos, vamos. Y él, bueno, él cuenta esto, siempre dice que fue la señora la que le dijo, Lian, oye, sería bueno que tú practicaras con él ahora. Ah, Él mira. estaba destrozado con el viaje, no quería nada, pero le hizo caso a ella, por suerte. Bueno, y empezamos, me dice. Y hace un silencio y me pregunta,
¿tú quieres que yo te enseñe? Y yo le digo, pensé, pero rapidísimo, yo le dije a este caballero que yo sabía Tai Chi, entonces él tiene que haber asumido, no, ¿qué le tengo que enseñar yo a este tipo si él me dijo que sabía? Entonces yo rápidamente reformateé ese error y le digo, sí. Y el tipo me dice, ¿pero qué? Todo, desde cero, desde cero. Ah, ok, ya, y ahí partió. Y ahí viene la primera frase que me deja yo mirando para el lado y que me dice, ok, vamos, partimos. Y me dice, mi Tai Chi empieza con la mente. Y me queda mirando. Y yo al tiro buscando los clásicos que tenía en la mente. El Tai Chi se genera en las piernas, se controla en la cintura, se expresa por los dedos. Este señor está mal. Empieza al Oye, revés. aquí ya empezamos mal. Y, y se lo digo, po, no, po, si el clásico de Tai Chi dice esto. Y me dice, correcto, eso está muy bien. Pero cuando lo haces rápido, cuando lo haces lento, la mente va primero. Y viene la explicación que tú la has escuchado también hartas veces de la carreta, que el eje para mover la rueda, cómo, Justo hoy, cómo se hoy movía la posteé rueda. esa cosa la posteé hoy, la de el güey que mueve Sí, el eje. tal cual, claro. Y me decía, ¿y dónde está la mente? Y yo pensaba en el eje, no sé, el empujo por atrás, no tengo idea. No, el caballo en la mente. Si no se mueve el caballo, no se mueve la carreta. Así es el Tai Chi lento, parece. Y ahí partió, ese punto fue crucial en empezar a pensar diferente Pero en relación. en términos técnicos, esto de la mente primero se aplica para la forma larga, para la forma de apertura que hace, la primera Ajá, forma que sí, enseña, ¿no? En la forma corta sí. no es igual, en la forma rápida. En la forma rápida ya está programado, va todo junto. Claro, Ya claro. no hay Un delay, una proyección de, claro. de la intención primero y en que en esa lentitud se puede observar cada vez más claro en que el Yi va primero, luego el Chi y luego parte toda El cuerpo. parte toda la seguidilla del cuerpo, brazos, manos, hasta llegar abajo. Bueno, en toda la historia que me contaste hasta recién, ya desde el principio hay como cualidades del Tai Chi. Sí, Como esta, bueno, absolutamente. pero no, incluso en tu viaje de búsqueda, ¿no? Como la apertura, el indagar también, como esta cosa de ver, de estar presente. ¿Y cuáles son como esto, como dice Liang, ¿no? Si el Tai Chi empieza en la mente, ¿cuáles son esas cualidades que vos encontrás hacia donde te transforma el Tai Chi a nivel de la mente, por ejemplo, y luego también a nivel del cuerpo? ¿Hacia Sí, dónde va? ¿Hacia dónde te transforma? ¿Qué cualidades cultiva? sí. Mira, técnicamente, cuando hablamos de transformación en Tai Chi, es inmenso. Hay ciertas acciones técnicas que uno tiene que desarrollar en un orden determinado para que la transformación se pueda generar. Desde los que hacemos Tai Chi partimos desde el colgar, Siu Li Ting Ching, luego viene Song Kai, Song Chen, luego el sentir abajo mientras estás arriba al mismo tiempo, el Yi, Chi, cuerpo, etcétera. Todo eso converge en una acción de transformación. Y es ahí transformación o Hua, ¿cierto? Sí. Ese acto en que uno se transforma por la voluntad de transformarse,
partiendo por lo físico, abrir y liberar el cuerpo y te cambia la gravedad, ¿no? O sea, en este ejercicio que yo encuentro que es genial, cuando tú levantas a alguien sin que lo pillas de sorpresa, lo levantas. Y luego le pides que se cuelgue y que conecte, que abra y lo pescas de nuevo y no hay como subirlo un centímetro. Esa transformación del cuerpo usando la gravedad, generando una conexión desde lo intangible arriba, porque ya Xiuli Ting plantea algo que no es lógico y que la explicación misma que nos la dio Liang, que en el fondo Xiuli es un concepto budista que hace alusión a la Ilusorio. ilusión, pero sin embargo te dice, Ting Chin, cuélgate, cuélgate de arriba. Aquí no hay nada, pero cuélgate de ahí. Claro. Y cómo te cuelgas, siente que te cuelgas y te vas a colgar. Y el Liang habla mucho del feeling, de sentir, sentir, luego eso se manifiesta energéticamente y físicamente, en todo eso. Entonces, técnicamente lo que tú me preguntas, la capacidad de transformar es un ejercicio maravilloso y que se puede extrapolar desde la técnica del Tai Chi hacia todas las actividades de la vida. Pero Totalmente. sentirlo cuando haces la forma de Tai Chi en ese encuadre es un goce total. Es un goce. Es un Otro goce. concepto importantísimo y creo que también es a ese nivel de relevancia, creo que es el Sumting, que ha sido traducido, como nosotros sabemos, en encontrar el eje vertical, Ah, Sonding, sí. lo que llevó al malentendido de la columna derecha a como del lugar, y que no es eso, sino que nosotros sabemos ahora que tú has tenido también una inmersión en todo lo que estamos hablando. Entonces, Claro. para los que están escuchando, sepan que nosotros estamos hablando de cosas que hemos experimentado juntos, también cuando nos encontramos en Buenos Aires y practicamos juntos, eh, todo eso es genial. El Something, la capacidad de encontrar la conexión cielo-cuerpo-tierra en la posición que te pille, es una maravilla de la conciencia. Y claro, y involucra todo lo otro que tiene que ver con transformación, y Sun Ting y Hua juntos generan lo que básicamente queremos todos, que es que el chi se movilice, encuentre los espacios y nos haga sentir bien. Ahora, hay quienes pueden mover este tema a un ring. Cada uno verá dónde lo pone. Claro. Ahora, con respecto a esto, ya que nombraste Songding, me agarro de esto para seguir lo siguiente. Algo muy Dale. íntimo, en realidad, te voy a preguntar. Bueno, esta armonía central Songding, en donde siempre va a estar armonizados los polos estos del hundir y el Suilin Ding, la fuerza que está acá arriba y la de gravedad, y esas dos se van a mantener armando un eje o una armonía siempre, en cualquier posición. Y Sí, esa armonía abre también esta, esto, ¿no? Esto que sucede en las prácticas, que se abren las articulaciones, se abren las membranas y se abre sí, como un campo, sí, se abre como un campo. En ese abrir el campo, esta es sí. una pregunta muy, muy específica y muy íntima, ¿no? Como, ¿no te, no te sucede como primero en el tacto, primero al tocar, Mm, y después también como más allá de tocar? Es como si pudieses, ¿no te pasa que pudieses como sentir la mente de la otra persona? Si la otra persona está tipo así, como dormido o atontado, o está como demasiado mm, enfocado que se cierra, o si está mm. en una apertura, en una disponibilidad. ¿Vos te pasa eso porque vos tenés una escucha muy fuerte? Sí, totalmente, y es impresionante cuando uno empieza ese proceso, hay una perplejidad muy grande
en la información que se empieza a recibir y Oh, aparece el campo como algo más allá de los límites de la piel, que también es algo muy curioso porque uno tiene una autopercepción de el yo físico hasta los límites de la piel. Cualquier cosa que vaya más allá es una alteración que tiene que ser entendida de alguna manera, sea para quienes han trabajado con plantas, para quienes han tenido alguna alteración de conciencia por otras fuentes, que son todas legítimas como para el autoconocimiento. Esto del campo que tú estás hablando del Tai Chi, efectivamente es un traspasar de información. A mí me pasa, y cuando todo esto parte con sentirse perplejo frente a lo que pasa, porque no tenemos un manual de cómo opera el campo en las personas y en la interacción. O sea, es algo que se va dando en la experiencia, por eso es que hablo de la perplejidad. Eh, por ejemplo, el estar frente a frente sin hablar ninguna palabra y uno se comunica a través del campo y llega información, entonces uno dice de alguna manera, y esto nos pasa a todos, la gente que trabaja en terapia, la gente que trabaja con sonido, la gente que trabaja con diferentes artes en que conectan con el campo, tienen la misma experiencia. Ahora no me cabe la menor duda de estar frente a alguien y sin decir ninguna palabra, la información viene y uno la baja. ¿Ya? Ahora, tocar como nosotros hacemos en el Tai Chi es más todavía, aún más, porque tocar nos hace ser una sola estructura y cuando nosotros hacemos básicamente digamos, el que uno emite, otro escucha, y estamos en contacto, si yo abro la columna del que escucha se va a ver afectada. Si yo abro el hombro, abro los hombros de la persona que está escuchando se le van a abrir. Y es porque de alguna manera amorosa uno entra en contacto cooperativo en esto y lo que va pasando es un entrenamiento armonioso en coordinación, cooperativo, en que ya ahora te toca a ti y tú vas a expandir. Y uno dice, estás abriendo el quad, estás abriendo Min Men porque me estoy partiendo en dos y Min Men me está tirando para atrás. Y efectivamente en el diálogo la persona dice, sí, estoy abriendo Min Men. Ahora hombro, ahora columna, ahora el yi, y así suma y sigue, y cada vez que pasa va a ser una retroalimentación exacta de lo que estás haciendo. yo a eso lo llamo resonancia somática, Ah, como sí, buen concepto. entrar en una frecuencia en donde cuando se da el na, se da la conexión, Sí, eh, hago acá y pasa esto acá, o sea, como si fuesen resonancias de una cuerda de guitarra que se afinan igual, empiezan a vibrar igual. Sí, sí. eh, y con esto que vos nombrabas de los terapeutas, eh, esto de que los terapeutas también perciben el campo y también perciben las Mm, energías y perciben esa información de distintas maneras, eh, yo encuentro esa similitud y encuentro esta diferencia. Y aprovecho este espacio para poder compartir, a ver, criterios, ¿no? Con distintos practicantes avanzados. sí, sí, dale. Eh, me pasa esto, como hay una cualidad que tiene el Tai Chi, que es la misma cualidad de Pong, que es que Mm, cuando uno se vuelve sensible al mundo de las energías así sutiles y activas ese nivel de Tai Chi, como empezando desde eso intangible de la mente, y te pones mm, perceptivo a esas energías, bueno, esto no solo lo digo yo, sino que muchos terapeutas vienen con con esto de no, me cargué, no, me, 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 eh, se me metió, mm, ¿entendés? Como que me invadió. Pero en el Tai Chi sí, eso no puede pasar.
Porque en el Tai Chi ni siquiera te entra la fuerza, se transforma, se autolibera hacia arriba y abajo, hace descarga a tierra, se libera hacia arriba, o sea, recircula como en el, no sé, en el toroide, no sé. Nunca puede Sí, pasar, así como tampoco entra la fuerza cuando estás en Pong, la fuerza cinética, ¿no? sí. ¿Vos qué decís al respecto? Ah, pienso que me hiciste acordar de el maestro Casiano, Sí, que bien ha sido, sí, tú lo conociste, un gran maestro de Qigong, y él plantea que su técnica de Qigong es muy importante para recargar y poner nuevamente en un tono energético entre cada tensión. Ya, en el caso de él, en el Qigong médico, y su maestro le decía que era vital que él hiciera Qigong entre cada paciente. ¿Ya? Eso es una información relevante, dado que, claro, se entrega en la terapia parte de un chi universal, pero también hay una energía propia en el dar. Eh, y también veo lo que tú dices, que el punching es una, digamos, una manera de que no entre nada en tu sistema interno. Es una práctica, es una técnica de expansión que logra que lo que esté en contacto contigo gire en la fuerza centrífuga y sea un satélite y que jamás logre penetrar esa barrera. Eh, Sin embargo, me voy al entrenamiento de todo este Neikong, ya de conocimiento, y sí hay un gasto, una inversión energética importante en el trabajo con la intención, sí. en que uno se puede preguntar eh, qué tanto porcentaje de intención y qué tanto porcentaje de conexión a tierra, de enraizamiento, 50-50, y yo he llegado ahí también escuchando los consejos de Lian, que es mucho más el zinc que lo que tú te proyectas. Ah, mirá, El Yi, incluso después, ya no es tan afuera, sino que es una intención que se conoce el camino, que activa y que tiene la fuerza como para generar la misma proyección, pero el zinc tiene mayor peso, digamos, técnico. Pero al principio, cuando uno está aprendiendo a ocupar la proyección, y claro, estás como más tiempo afuera, lo que implica, y yo se lo he escuchado a Adam también y Liang también es muy categórico en eso, en comer, dormir, y que sea de una manera ordenada y buena, sí, punto, para poder tener un entrenamiento que tenga consistencia. sí, Y el totalmente. resto lo estoy descubriendo también porque esas preguntas me las hago permanentemente y están en desarrollo, como dice, están Qué en Yo, construcción. en esto que vos decís, que de hecho cuando nos quedamos un poco más y te acordás que hiciste esa postura de cerrar el quad, apuntar con los pies para adentro y hacer y recargar el Sí, riñón, ¿te acordás? Y sí, hundir y sí, recargar el sí, riñón. Eh, encuentro eh, que aparte es una práctica esta donde se abre mucho, se abre una atención 360 grados, hay mucha percepción de acá del espacio alrededor, se abre como una burbuja que empieza también a abrir ajá, así como si fuese a estirar los tejidos. Encuentro como un complemento sí, con esto, ¿no? Acá Cristian Dioniso puso Weiki Liao Fa, como algunas técnicas de Neigong para sí. Eso es lo que está poniendo regenerar, Cristian, es el método de sanación claro, que de emisión de practica energía. Casiano. Sí, Claro. sí, correcto.
Y estas escuelas, tipo, ¿viste John Chang? John Chang No. ¿Quién murió es? murió justo antes que empiece la pandemia. Bueno, personas que hacen emisión de energía tienen, Ya. tienen sistemas de Neikun que son de recolección del Dantien, donde todo el campo del Dantien hace lo opuesto, o sea, se comprime, o sea, sin que, o sea, la panza no se te cierra, pero es como si el campo que se disipó lo expandís Mm, como un diamante, como armando un diamante de condensación y de presión. mm, Similar, ejercicio similar a la respiración de la tortuga, la respiración taoísta, la reversa, que va a mm. generar condensación. Se va a hacer Sí, así en el Dantien. Y además de eso, el campo se recolecta en la región del Dantien y eso yo encuentro que es muy como estabilizador. Es más, hasta estabilizador cuando, viste, cuando largás la intención, por ejemplo, en la forma y va la intención ahí, ni siquiera, mm, o sea, sentís el estiramiento, pero no te desenraiza, te sí, estabiliza mucho estas técnicas de recolección de energía. Pero bueno, como decíamos sí. antes de empezar la grabación, en, en- en, eh, en estas artes, la actitud Tai Chi de ser abierto, de ser transparente, de compartir, de indagar continuamente y seguir creciendo como lo hicieron los antiguos. O sea, no es que Mm, había uno que en un momento dijo, yo tengo la verdad de todo y voy a bajar líneas, sino que había esta hermandad, creo sí, yo, en donde se compartían y se intercambiaban, tomaban el té entre maestros taoístas y había, y había eh, nada, había como, sucedía la magia. sí, es Bueno, verdad. Mira, en lo que tú dices sobre el Qigong que sí, estamos hablando, eh, cuando hablábamos con Lian de Juan sobre estilos de Qigong y Tai Chi, decía que estaba todo perfecto. Ahora, en cada desarrollo, que esté muy claro el método, porque eso es lo que nos va a generar orden finalmente en el aprendizaje y la complementariedad que hay entre el Qigong que estamos comentando, el de Casiano, eh, digamos que es evidente cómo se complementan, ¿ya? En las sensaciones. Sin embargo, cada uno tiene su método y el estilo Yang tiene un Neikong, tiene también un estilo interno bien particular. Entonces, por ese lado, en lo personal, yo trato siempre de profundizar tanto en el Qigong como en el Tai Chi, pero sin hacer total, una, una mezcla. Y con total. respecto al tema del Tantien que estabas nombrando, en España ahora nos comentaba sobre la importancia, se preguntaba que por qué hay tanta insistencia en que en el trabajo del Tantien se vaya hacia Chi-Hai, hacia adelante, como pensar en el Tantien como el abdomen. Ya, Entonces nos invitó a pensar en el Tantien como Min Meng, que tiene total, una fuerza y una relevancia en la práctica del Tai Chi, pero tremenda, que no la tiene Chihai. Min Meng y todo lo que podamos hacer ahí en práctica, tú sabes que tiene un poder expansivo y de conexión, que es la otra gran palabra creo que me ha dejado la práctica del Tai Chi, aparte de transformación, Ting y conexión, son las magias que tiene esto. creo yo, por lo menos en sensación y en la práctica, que es cuando el hecho de estar más presente en el Migmen es como que si la esfera del Dantien se va hacia atrás y el chi se adhiere a la columna y puede subir y expandirse más Sí, cuando estás sí, yo también opino lo mismo. Sí, hoy día estábamos haciendo una práctica con el Pato, un amigo acá, y que una práctica calcada al método de Elian de Juan. No es que se nos ocurrió a nosotros, sino que era que alimentara en la conexión, alimentar y hacer justamente lo que tú estás diciendo. Ese alimento de fuerza
vas, uno lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta, y después viene el fafán. Claro. Y y estábamos midiendo hasta los metros para atrás. Empezamos con dos, Qué después íbamos tres, y lo más extraordinario en el fafán, que me encanta, es que uno transforma en base a la gravedad y emite el fafán, y la persona que lo recibe se aliviana. Esa es otra transformación que me encanta, porque ahora varios alumnos tienen un fafán así bien. Y eso es increíble, porque hay veces que uno le enseña algo que aprendió con como 2 años, varias horas, y tú lo enseñas, lo practicas, y vienen y te empujan y te mandan así. Es Sí, como bueno, natural, eso es muy lindo en el Tai Chi, que la persona que tenga el talento y que le sale el tiro, bienvenido. bueno, pero eso también habla de vos como maestro, de que podés transmitirlo también En el así, compartir, por el compartir está el secreto, creo yo, y ahí está el totalmente. disfrute máximo. Bueno, te hago una última pregunta que es, eh, ¿cómo, además, hay una cosita más. ¿Vos tenés meditación en tu sadhana, en tu práctica rutinaria, diaria, o cada tanto? ¿Incluís práctica de Ah, sentado? no, no hago práctica sentado, hago práctica estática. Dentro del Neikun estilo Yang está como tú sabes, las prácticas estáticas y el mismo Tai Chi descrito de la forma en que lo hemos compartido, también lo asumo como tal. Sin embargo, sé que el sentarse amplifica las sensaciones de song, amplifica las sensaciones de conexión, sin duda, y es otro complemento más de la práctica. Sí. Totalmente. No es que yo no lo necesite, sino que yo opto por otros caminos que puedan convergir en lo mismo. ¿Y tenés algún favorito de las Sansuan? ¿Tenés esta? Sí, ¿Esta es tu prefe? ¿La que es esa, así? esa, esa me gusta, sí. ¿O haces más así? Eh, Me gusta la UD, sí, me gusta mucho, y me gusta el Ah, gallo están de buenos. oro, Están buenos. también, eso, y probarlas, testearlas todas, y después de ahí, cada uno de los movimientos de la forma, testearlos en relación básicamente a Paul Lucian, y que una proyección esté clara en una mano, en la otra, en la espalda, en la rodilla, en todo. Y ahí jugar y ir descubriendo, que es una de las frases que me dio mucho gusto de Liang también ahora último, que planteaba, le decía, no sé a qué le decía, que le seguía preguntando, que le seguía preguntando, le seguía preguntando, y a mí también me pasó una vez, y le dice, bueno, yo te enseño lo que recuerdo ahora, comparto ahora, pero hay una parte que te toca a ti, que es descubrir. Así que, y se lo dijo ya, no para cortar la conversación, sino que él ya estaba viendo que su explicación, porque viste que él siempre quiere que tú entiendas y Claro. que llegues hasta Y como no pudo llegar allá, va y le dice, ahora descúbrelo tú, ahora tú descúbrelo. Está Y muy bueno. bueno, a mí también me pasó cuando yo le pregunté que me dijera cuáles eran las 4 percepciones claves para hundir el chip, las que él tuviera, como para que me diera una pista más completa, así como un checklist. Sí. Y me dijo, no tengo la más mínima idea, me dijo. Me dijo literalmente, I fucking don't know. Qué bueno. Bueno, bueno, y ya simplemente para, si alguien que está escuchando, que va a escuchar esta entrevista y te quiere contactar, ¿cómo te puede contactar? ¿Cuándo estás dando algún seminario? ¿Cómo puede tomar clases con vos? Bueno, yo tengo un Instagram y en el Facebook. Yo creo que de ahí entran al Facebook por mi nombre y van a llegar al tiro al Instagram, donde yo suelo poner actividades que hago
casi siempre, mes a mes. Y ahí tengo un par de talleres este mes, uno que sobre las tres expresiones, que es básicamente una invitación a experimentar con todos los que lleguen, a ver Sun Ting, Pong, Li, Qi, Yang, eh, las cinco fases, estar metidos en ese tema. Hace poco hicimos uno de sable también, que es muy entretenido porque el sable te carga mucho los brazos y luego dejas el sable al lado y haces la forma de manos libres y es como Hermoso, uf, un avión. hermoso, Sí, hermoso, así qué bueno. que eso, por ahí me pueden ubicar. Bueno, voy a adosar tu contacto de Instagram a la entrevista esta, entonces. Dale, gracias. Bueno, Mario, Mm. muchísimas gracias por compartir tan generosamente este tiempo, este viaje tuyo. Muy Sí, agradecido. gracias a ti. Y estaba observando nuestra conversación y es como las mismas que teníamos por Messenger cuando estábamos en plena pandemia y nosotros hablando mientras sucedía todo esto por todos lados, nosotros metal hablando de song, de Sí, sync y totalmente. compartiendo fórmula. Compartiendo fórmulas. Totalmente. Bueno, que siga así entonces. Bueno, Sí, pues. ya nos veremos presencialmente, probablemente este año. Sí, 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 claro, sí, tenemos que hacer un encuentro acá independiente, que se dejen caer, que venga o no, Sifu, ojalá que venga, yo creo que va a venir, yo creo que Yo está también. ya, Sí, 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 también, sí, sí. pero independiente de ese encuentro, juntémonos nosotros en Total, algún lugar, totalmente, sí. totalmente. Bueno, Mario, muchas gracias. Gracias a ti, Germán, un abrazo grande y Gracias a muchas gracias a todos. los que estaban, saludos a todos Chao. los que están aquí presentes.